Una semana más de campaña por la consulta arrancó y de marea baja pasó a marea alta en cuestión de un día. Pero vamos por partes. A inicio de semana, todo indicaba que la fuerza de la campaña se había debilitado a nivel mediático, salvo por el video de Correa que circuló en redes. Armado como una caricatura de sí mismo, en el que cantaba, para variar, una canción adaptada al no en medio de una multitud de 20 personas. Lo cierto es que en general el espacio dado a la consulta en medios fue poco, y esto lo comprueba un monitoreo realizado durante la semana pasada por el Observatorio de Medios del Ecuador, que en 6 medios radiales y televisivos contabilizó apenas el 16.5% de tiempo aire dedicado a este tema. El observatorio también determinó que en 10 medios monitoreados, el 69% de los espacios dedicados al tema consulta eran de tendencia al sí. No sé por qué, no me sorprende. Según este mismo monitoreo, las preguntas que más espacio han tenido son justamente las que están en el meollo de la pugna entre Moreno y Correa: la reelección indefinida y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Cosa que era de esperarse, pues hay la creencia de que el resto de preguntas estarían de relleno y que lo que verdaderamente interesa es la victoria política de la una facción sobre la otra. Esto, por supuesto, aleja a los votantes a quienes todo este sainete les produce hastío: los jóvenes. En un artículo de Diario La Hora justamente se hacía referencia a la desinformación y desinterés que presentaban los universitarios al respecto, y se señalaba que los temas de mayor interés para ellos eran el Yasuní, la minería y los delitos sexuales en contra de menores. Justo los 3 temas que menos espacio han tenido en los medios, según el monitoreo que cité anteriormente. De hecho, el tema del Yasuní tuvo el 0% de espacio en la primera semana de la campaña. Ahora, el que extrañamente parecería entender al votante alejado es Jaime Nebot, o quizás sus asesores. En un video que circuló en redes, el eterno alcalde de Guayaquil, que va por el sí, justamente ordenaba las preguntas en prioridad inversa a lo que el discurso oficial y los medios han estado haciendo. Puso la reelección indefinida y el Consejo de Participación Ciudadana al final y empezó con la pregunta más empática de todas: la no prescripción de los delitos sexuales en contra de menores. Esta sin duda fue una estrategia que buscaba cercanía con el ciudadano, lo cual los medios inversos en su propia agenda por el sí no han tomado en cuenta. Y es que la postura poco crítica de los medios se ha revelado durante la campaña. Parecerían haber olvidado que Lenin y Correa fueron las 2 caras de una misma moneda, y hoy prácticamente su rol es el de ayudar a Moreno a desligarse de su vinculación con la ex facción correísta de Alianza País, para lograr legitimar su gobierno. Y digo ex facción porque, como todos sabemos, Correa y su grupo se fueron esta semana de AP con aspavientos, tantos que se convirtieron en vandalismo y agresiones, de lo cual los medios hicieron eco, y por ello es que la marea subió. Los noticieros y los diarios se llenaron de estas noticias inseparables por completo del proceso de la consulta, pues ahora más que nunca el terreno de guerra ha sido demarcado y Correa y Moreno se convierten en enemigos oficiales. Esto, por supuesto, para el rol que los medios han tomado no puede ser mejor. Tienen su antagonista perfecto y ello completa la narrativa beligerante que se construyó desde el principio. Bueno, y estamos aquí una vez más con Desiree Yepes de Ecuador Chequea para seguir analizando las preguntas de la consulta. Desiree, respecto a la pregunta sobre la reelección indefinida, ¿qué implicaría que gane el sí en esta pregunta? De aprobarse el próximo 4 de febrero la pregunta sobre la reelección indefinida, lo que sucede es que se recupera el espíritu original de la Constitución de Montecristi, aprobada en 2008 por 6 de cada 10 ecuatorianos, y se modifica el texto del artículo 114, que actualmente reza: las autoridades de elección popular podrán postularse para reelegirse, y se aplica el texto original de la Constitución. ¿Cuál es el texto original? Es el que señala que las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. En ese sentido, significa también que a partir de las próximas elecciones, las personas que aspiren a un cargo de elección popular deberán haber aplicado a este en una ocasión. Si lo hicieron ya durante 2 o más, no podrán aspirar al mismo cargo. En este sentido, también es importante determinar que en el anexo de esta pregunta se señala que entra en vigencia esto únicamente para las personas que fueron reelectas a partir de las elecciones de 2008. Es decir, tiene una carga retroactiva para los políticos del pasado, y evidentemente esto genera dudas también sobre la legalidad de esta aplicación. Sin embargo, el entender si es o no es legal la retroactividad de la enmienda del cambio a la Constitución es una
es una posición que debió asumir, o es un criterio que debió dar la Corte Constitucional. Sin embargo, como se mantuvo en silencio, la duda queda y entraría directamente en vigencia la no reelección, la reelección condicionada o la reelección limitada. Sobre la pregunta acerca de la imprescriptibilidad de los delitos en contra de adolescentes y niños, que es una de las preguntas con más peso social, ¿qué podemos decir? Bueno, aquí es importante entender primero qué es la prescripción. La prescripción es que el Estado tiene un tiempo máximo para investigar y sancionar a una persona por un delito cometido. Es decir, el derecho de castigo que tiene el Estado puede aplicarse únicamente por ciertos plazos y cuando se aplica la imprescriptibilidad, el Estado, no tendría fecha de caducidad para sancionar a una persona acusada por delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes. En derecho internacional, la figura de imprescriptibilidad aplica únicamente en ciertos casos, y estos son los casos de delitos de lesa humanidad. ¿Cuáles son estos? Genocidio, tortura, crímenes de guerra. Esta sería la primera vez que en Ecuador se acogería la figura de la imprescriptibilidad de los delitos de índole sexual. Sin embargo, es importante entender que hoy en día estos delitos se castigan con una pena máxima de hasta 22 años cuando existen casos de violación, que es el más grave. El momento en que pasa este tiempo, se pierde la posibilidad de que la persona pueda denunciar y por lo tanto que la persona o el perpetrador sea castigado. Visto en términos generales, evidentemente es positivo porque amplía la posibilidad de que una persona que ha sido violentada pueda denunciar. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos condicionantes también limitan la posibilidad de que se pueda dar una investigación profunda y que se llegue a una conclusión clara en este tipo de delitos. Otro de los temas que hay que tener muy presente es que en la actualidad la mayoría de casos no prescriben por el paso del tiempo, sino por la ineficacia del sistema de justicia, la ineficacia de las entidades encargadas de que se acojan las denuncias y que por ende sean investigadas. Entonces, el hecho de que se apruebe la imprescriptibilidad de las penas no se convierte en una solución para que dejen de ocurrir estos casos de abuso y de violación contra niños y adolescentes, y por lo tanto el Estado acogería una responsabilidad muchísimo mayor, que es la de fortalecer el sistema judicial, el de capacitar a las personas que deben acoger estas denuncias y por lo tanto investigarlas. Y otra cosa que es muy importante entender, y es que la reforma de la imprescriptibilidad no era necesariamente un tema que debe someterse a consulta. Esto podía modificarse directamente el momento en que se reforma el Código Orgánico Integral Penal. Bueno, muchas gracias, Desiree. Esto sería todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana aquí en La Consultora.